Un nuevo episodio de nuestra tercera temporada de Triary Audio Experience. Recuerden que estamos creando estos espacios de aprendizaje desde Triary como consultores y como Open Innovation en Real Estate. Estamos ayudando a la industria inmobiliaria y la construcción a que aprendan más sobre innovación, tecnología, y estamos trayendo a este espacio de aprendizaje a influencers, inversionistas, emprendedores del mundo PropTech, del mundo FinTech. También estamos trayendo a desarrolladores inmobiliarios que están comenzando a digitalizar sus negocios y expertos como el que tenemos el día de hoy, y se van a llevar una grata sorpresa porque también es un colombiano que está impulsando no solo la revolución digital en Colombia, sino en una ciudad muy bella que está catalogada a nivel mundial como una de las ciudades inteligentes. Y hoy le quiero dar la bienvenida a Andrés Arias. Hola, Andrés. Hola, Andrés, ¿cómo va todo? Muchas gracias por la invitación. Espero que podamos hacer una conversación bien interesante alrededor de los temas que acabas de mencionar. Buenísimo. Pues recuerden que pueden escuchar todos nuestros podcasts en Spotify, en Anchor FM, en Apple Podcasts, en Google, en Amazon. Van a poder encontrar episodios apasionantes de la primera y segunda temporada, donde hemos hablado sobre topics o temas sobre cuarta revolución, sobre crowdfunding, sobre fintech. Hemos hablado sobre Internet de las cosas, y esta tercera temporada va a estar apasionante porque, como se los dijimos al principio a ustedes, pues vamos a hablar sobre temas de fintech, de insurtech, temas que ustedes no conocen y queremos traer hoy a este espacio de aprendizaje creado por Triary. Pues sin más preámbulos, Andrés, me gustaría que te presentaras, nos contaras de tu historia. Queremos que los oyentes de nuestro podcast te conozcan, cómo te enrolaste en la innovación y en la tecnología en tu vida profesional. Listo, Andrés, muchas gracias. Bueno, yo soy ingeniero electrónico, casado. ¿Qué más hay de lo personal? Soy el menor de una familia de 3 hijos, papá y mamá vivos afortunadamente. También con mi esposa, muy cercano a la familia de mi esposa. Bueno, eso es Andrés poquito desde lo humano. Arranco a estudiar ingeniería electrónica, me voy como por el área de control y automatización. Después empiezo a mirar temas de telecomunicaciones, digamos que es parte también como de la formación. En ese sentido empieza uno como a tener bases. Arranco a trabajar en una empresa de comercialización de productos eléctricos y temas de automatización, y bueno, y ahí digamos que empiezo como a entender un poquito el tema de la parte comercial y técnica y qué proyectos y todo este tema. De ahí paso a otra empresa, me voy para Bogotá. Entonces imaginen un paisa en Bogotá, a quitar ese arraigo que nosotros tenemos por la ciudad. Entonces ahí también aprendo, hago grandes amigos en Bogotá, tengo la otra experiencia, digamos que de trabajar en esta empresa, y paso a una multinacional que se llama TEME, y ahí empieza el tema que me preguntas de la innovación, y ahí manejaba temas de data center, de todo lo que empieza, digamos que a marcar toda esta ruta de Internet de las cosas y todo lo que empieza a verse a través de las ciudades. De ahí paso, digamos que hago un cambio a otros sectores, del sector automotriz pesado e industrial, a dirigir la estrategia comercial desde el punto de vista precisamente del análisis de los procesos, del análisis de cómo podemos agregar valor como un distribuidor de materiales o de servicios alrededor de estas industrias. Me vuelvo para Medellín, abro mi propia empresa de consultoría a través de una franquicia, quiebro, entonces duele también, ya se pasó ese dolor. Y después... Oye, Andrés, pero antes de que sigas, eres emprendedor también, bienvenido. Claro, gracias. Sí, eso. Digamos que estoy sanando las heridas todavía, pero eso me permite, digamos que también un poquito esa experiencia. Entonces, me encanta esa visión también que hay que darle a todos estos temas de tecnología. Eso me parece súper interesante porque creo que nos sentimos me siento muy afinado contigo y con el mismo feeling, porque pues, los que venimos de tecnología y pasamos, digamos, a ser consultores, pues que tenemos muy claro el rol de un emprendedor que está desarrollando una tecnología o está desarrollando algún producto o servicio asociado a tecnología, pero pues a muchos les ha tocado, nos ha tocado, y me incluyo yo ahí, muy difícil, y digamos vemos cómo más bien podemos ayudar de manera diferente en el sector en el que estamos.
Claro, Andrés, digamos que ahí, y ahí donde digamos que viene la mezcla interesante. Paso a trabajar con el sector público a través de la alcaldía de Medellín, en la parte de innovación, emprendimiento, a meterme, digamos que con este tema, pues conocimiento, pero también con un poco de experiencia real de lo que pasa en el emprendimiento. Y ahí ya me voy para el centro, para la cuarta revolución industrial, a manejar todo el tema de Internet de las cosas, ciudades inteligentes, y eso es un poquito, digamos que, como la trayectoria. Tengo una maestría en innovación del TEC de Monterrey, entonces, bueno, y todo lo que uno tiene que estudiar de aquí para arriba, porque cuarta revolución uno nunca para de aprender. Entonces, aquí estamos, Andrés, muchas gracias por la invitación y listo, arranquemos y pregúntame lo que quieres. Yo también te voy a preguntar cosas. Vamos a ver cómo nos va. Eso. Mira, Andrés, para aclararle a la audiencia, a los que nos están escuchando ahorita en su carro, en sus audífonos, ahí durmiéndose, antes de irse al trabajo, o los que están trabajando ahorita en remoto desde cualquier lugar de América Latina, en México, en Chile, en Argentina, en España, ¿cómo definirías tú Industria 4.0? ¿Cuál es la definición que tienen hoy desde el Centro de Cuarta Revolución en Medellín? Cuéntanos un poquito en ese aspecto, qué es para ti y cómo lo ves. Listo, arranquemos por ahí, la misma definición. Ese concepto de Industria 4.0 viene muy asociado a la cultura alemana. Ellos han venido o han tenido la aproximación de entender, más que denominarlo unas revoluciones industriales, que esa es, digamos que también parte en algunas ocasiones de la confusión, pero no es una mala confusión. Digamos que es un tema de dónde acuñaron el término revolución industrial y cómo hay una diferencia, por ejemplo, en Industria 4.0, porque es mucho más intensivo en manufactura. Entonces ahí empiezas a tener términos de manufactura avanzada o smart factory, fábricas inteligentes, y empiezas a tener esto. Cuando hablamos de cuarta revolución industrial, que es un poquito más, una línea más amplia y que nosotros de alguna manera nos guiamos mucho por todo lo que se ha construido en el Foro Económico Mundial, que es como nuestro papá de la red de centros para la cuarta revolución, pues digamos que no solamente es a nivel industrial, aquí hay otros componentes desde el humano, desde lo social, desde el bienestar, e incluso pues se abren los sectores económicos y ya hablamos entonces de unas tecnologías asociadas, pero como una herramienta, no como un fin. Yo creo que esto ya está bastante masticado, pero hay que seguir reforzando ese concepto hasta que entendamos que la tecnología, primero que todo, no es de la NASA, no muerde. Hay cosas que se están haciendo en la NASA y que después nosotros nos va a tocar. Y segundo, que es un habilitante que está en nuestras manos. Yo creo que la cuarta revolución no nos penetra por la piel. Nosotros tenemos que buscarla, tenemos que entenderla, desmitificarla. Esto se puede trabajar muy bien y de a pasos. No esperemos que tanto a nivel industrial como en ciudades tengamos soluciones en 2 días. Son temas que se van construyendo a la medida que vamos avanzando. En ese sentido, Andrés, quisiera preguntarte cuál es el impacto de la industria 4.0 hoy en distintos sectores. Me gustaría que les contaras a los oyentes, digamos en algún caso específico, cuál ha sido ese impacto de la industria 4.0, por ejemplo, que tú vienes del sector también automotriz, lo conoces muy bien. ¿Cuál ha sido ese impacto? También se ve actualmente, y sobre todo ahorita en Colombia, los que no conocen, en Colombia ahorita hay un boom muy importante en temas de fintech, en temas de regulación para que estas emprendedores o estas startups empiecen a desarrollar modelos de negocio asociados a Industria 4.0. Entonces me gustaría que nos contaras qué casos has visto tú en otras industrias, cómo podemos aprender de esas industrias y ya para ir aterrizándolo más adelante con el tema de Smart Cities o ciudades inteligentes. Perfecto, Andrés. Yo creo que ahí vale la pena mencionar que el misional, o de alguna manera nuestro objetivo misional en el centro, es entender una cosa que se denomina la brecha de gobernanza, y es la diferencia que se abre entre el avance o la velocidad con que avanza la tecnología y la velocidad con que la normativa viene a regular. Y en algunos casos, y más con tecnología, a desregular. Porque esa es la gran conversación, con nuevas tecnologías y sobre todo en el tema de fintech, quién regula, por qué, pues, pero no es un problema solamente de Colombia, esto es a nivel mundial, que se están teniendo discusiones de cómo garantizar la seguridad, cómo de alguna manera se empieza a tambalear cierto monopolio que ha existido a través del tema financiero, y un monopolio, digamos, concebido desde la misma evolución normal de este tipo de negocios. Pero se consolidó. Pues a quién no le gustaría consolidarse como
como empresa. Hoy es el llamado al cambio, venga que el mundo está cambiando mucho más rápido, entonces evaluemos ese punto. Eso desde el punto de vista, digamos, de lo que hacemos en el centro, brecha de gobernanza, tratar de regular en sentido, en velocidad y en impacto. Aquí hay un tema ético que se puede generar alrededor de las tecnologías que puede ser muy perjudicial o muy provechoso. En ese sentido, quisiera preguntarte, hoy ¿cómo puede aprender un empresario del sector inmobiliario, de tu perspectiva y como te lo dices de otros sectores, por qué es importante la industria 4.0? Y me gustaría que fuéramos conectando eso porque puede ser que nos estén escuchando planeadores o promotores que están pensando en desarrollos urbanos enormes en México o en Colombia o en Chile, y están pensando también en esos desarrollos urbanos que impactan o tienen un impacto en las ciudades. Cuando hablamos de desarrollos urbanos hablamos de que son una enorme cantidad de viviendas donde muchas personas terminan viviendo, y allí ya tenemos que hablar de conectividad, tenemos que hablar de cuál es la infraestructura que tienen estos nuevos centros urbanos o que desarrollan los promotores en distintas ciudades de América Latina. ¿Cuál es ese impacto que tiene la industria 4.0 hoy en las ciudades? Andrés, ¿cuál es ese impacto que tiene en el desarrollo de estas ciudades inteligentes que ya tenemos caso en Japón, en Corea, la ciudad inteligente de Google, de Facebook? Me gustaría que nos contextualizaras un poco en ese sentido. Claro, Andrés. Te voy a dar 3 ejemplos rápidos y ya abordamos lo de ciudades inteligentes y también desde Colombia. Ejemplos de tecnología aplicada en el sector de la industria inmobiliaria. Entonces, el primero, ¿cómo garantizo la salud de la infraestructura de las edificaciones a partir de tecnología? Sensores que me permiten entender cómo es el secado de las losas cuando estoy haciendo construcción. Ay, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Sí. Normalmente o tradicionalmente en la industria de la construcción, pues tú le preguntas al maestro de obra o a otro, digamos que dentro de la línea de mando, y bueno, ¿cuándo está seca la losa? No, dejémoslo 5 días más. Sí. Y es percepción y ha sido lo tradicional. Y en esos 5 días más tú multiplicas por piso y multiplicas por número de edificios, se te va la utilidad del proyecto. ¿Y qué tal si le ponemos a eso un poquito de tecnología? Unos sensores que me midan temperatura, humedad, cambios, deltas, un montón de cosas, y lo riego así por la losa y empiezo a capturar esa data y digo, listo, ya está seco. Y tengo data que lo comprueba. Entonces, garantizo la seguridad de los materiales, toda la dinámica que hay. Yo no soy ingeniero civil, entonces no voy a entrar en ese tema, pero esto que yo sí soy, entonces aquí yo te apoyo. Listo, perfecto. Entonces, que se den las condiciones mínimas y la seguridad para que ese tema ya esté superado. Pero aparte empiezo a caracterizar los datos. No es simplemente decir, ya está listo el piso, suelte el otro piso. Entonces yo ahorro. Entonces, ¿cómo ahorro plata y cómo aumento mi utilidad a partir de datos que estoy generando en la misma construcción, que tengo la capacidad de analizarlos y tratarlos? Eso es un ejemplo de una tecnología aplicada. Otro ejemplo, el famoso gemelo digital. Digital Twins. Sí, ese es súper interesante, y más cuando lo hacemos desde la visión de ciudad, porque también uno podría hacer el gemelo digital de cualquier industria, de una empresa, el layout completo de una planta. Me gustaría explicar Digital Twins, Andrés, aquí para los que no han escuchado el término. Digital Twins, para que los que se les hace nuevo estas 2 palabras, es una tecnología, digamos, integrada con los modelos 3D que se pueden desarrollar en la industria automotriz, aeronáutica, de la construcción, donde yo tengo un modelo 3D y básicamente lo proyecto en el campo real, donde yo puedo colectar datos y empezar a ver cómo puedo predecir o mejorar el comportamiento de ese modelo 3D. Puede ser un edificio, puede ser una turbina, puede ser un campo petrolero, etcétera, etcétera. Y ese Digital Twins tiene un enorme potencial, yo creo que en todas las industrias y sobre todo en el sector inmobiliario, para el desarrollo de nuevos proyectos, de proyectos comerciales, de proyectos industriales. Tiene un enorme potencial cuando se integra con el Internet de las cosas. Total. Entonces, el tema de correr o gatear, correr, caminar, a ver, ¿cuál hago primero? Si yo no tengo la capacidad de adquirir la información de los sistemas, pues generar un gemelo digital va a ser bastante, digamos, se puede hacer, pero lo que diga ese gemelo con mala información no se lo creas,
porque en este tema de datos, si entra basura al sistema, sale basura del sistema. Entonces, con cuidado ahí. Entonces, buena información no solamente una cantidad de sensores capturando información, no, hay que pasar a un tema de estructuración, de analítica de esos datos y que eso en realidad se vuelva una información de calidad. Allí Andrés, yo siempre hablo y es uno de los procesos que hacemos nosotros en consultoría, Andrés, es decirle al cliente o a los que nos buscan entre Aries, oiga, hay que tener primero un plan. ¿Yo por qué quiero colectar datos? ¿Para qué quiero tomar datos? ¿Qué decisiones voy a tomar alrededor de esa inversión en infraestructura tecnológica? Y es fundamental, lo hemos venido hablando en las 2 primeras temporadas de nuestro podcast, Andrés, es el plan. ¿Cuál es el plan estratégico tecnológico? ¿Cuál es el gobierno de datos? Hace poco Sodimac fue multada por la superintendencia aquí en Colombia, es una compañía aquí en América Latina, Sodimac, y fue multada básicamente porque no sabía manejar los datos y se puso a hacer por allá piruetas, como decimos aquí en Colombia, y fue multada por mal manejo de datos. Bueno, ahí viene el tema de seguridad también. No, es que esto es un tema, y te voy a tomar la palabra de lo que acabas de decir, súper importante. Vuelvo, insisto, desmitifiquemos este tema de la analítica, la inteligencia artificial, el machine learning, deep learning, o sea, un montón de learnings, pero tenemos que arrancar por el yo learning para que empecemos a entender esto fácil. Buenísimo. Entonces, ¿y sabe cuál es el principio fundamental de toda esta cuarta revolución? Que nosotros volvamos a aprender a preguntar. Así de sencillo. Entonces, ¿y yo qué quiero medir? Y cuando tengas información, ¿qué voy a preguntarme dentro de la información? Tenemos cientos, miles de compañías a nivel mundial, millones, que tienen data de 25, 30 años en Excel o en físico y la tienen ahí, tienen un tesoro, pero no han sabido estructurar ni descubrir el potencial de los datos que tienen ahí. Siguen tomando decisiones intuitivas, siguen tomando decisiones a partir de lo que mi competencia vaya haciendo, pero están sentados en su propio futuro, por decirlo de alguna manera. Entonces, un primer llamado de atención a todos los que nos escuchan. Analice los datos, o sea, revuelque un poquito ese tema, consígase gente que sepa analizar los datos, pero el primer interesado es usted como dueño de la compañía y sus socios en decir, bueno, ¿y yo qué me quiero preguntar con esto? Ese punto es fundamental. Bueno, Andrés, para pasar al segundo tema que nos atrae hoy aquí a este podcast y para nuestros oyentes, es cómo esta revolución de Industria 4.0 se empieza a conectar con las ciudades. Y me gustaría hoy que nos vayas dejando algunos conceptos claves de qué es una ciudad inteligente, cómo se construye una ciudad inteligente, quiénes participan dentro de las ciudades inteligentes, el gobierno, la industria privada, el sector público, cómo se está construyendo eso también en Medellín. Me gustaría que nos contaras el caso de Medellín porque he visto y he leído y algunos de ustedes en América Latina han escuchado mucho de que Medellín es un gran ejemplo de ese proceso de comenzar a ser una ciudad inteligente y donde participan distintos stakeholders del gobierno, del país, de la misma municipalidad de la ciudad. Claro, Andrés. Entonces, venga, yo le cuento qué hacemos en la red de centros para promover eso. Y es precisamente la alianza que nació el año pasado, la Alianza para Ciudades Inteligentes del G20, países pertenecientes al G20 que buscan generar una plataforma global en términos de principios y marco normativo global, buenas prácticas. Digamos que no queremos llamarlo política pública porque no necesariamente se tenga que volver así. Ojalá eso se tradujera. Pero hablemos un lenguaje general común entre todos los países que hacen parte del G20. Pero tú me preguntas, ¿pero Colombia no es del G20? Pues resulta que por tener nosotros el centro y trabajar y articular a Latinoamérica, digamos que a México, Brasil y Argentina, para que esas ciudades puedan postularse y arrancar con este gran proyecto, pues podemos postular 2 ciudades. Estamos hablando de que desde Latinoamérica vamos a tener a Brasilia, vamos a tener a a Brasilia, Buenos Aires, Córdoba, Ciudad de México, y estamos en proceso ya de firma con Bogotá y Medellín. Y te respondo entonces un poco en Medellín se ha hecho cosas. En la ciudad, en muchas ciudades, Medellín digamos que es más notorio. Nosotros los paisas contamos las cosas con más fuerza. Pero si tú analizas un poquito, vas a Barranquilla, te das cuenta que hay un tema de iluminación,
Y voy a arrancar por donde no me gusta arrancar, que es la tecnología. Entonces, normalmente se mide la ciudad inteligente porque tiene algo inteligente. Es como si a ti te midieran en tu casa tu inteligencia porque tienes un Smart TV o porque tienes un Smartwatch. No necesariamente, pero esa es la primera aproximación y es parte de lo que estamos redefiniendo también con el gobierno nacional. Vas a Bogotá tiene muchas cosas, incluso en los rankings aparece, digamos que también Bogotá, Cali. Entonces hay cosas, entonces lo primero que tenemos que hacer es creernos que están pasando cosas interesantes en las ciudades. Con el gobierno nacional, con el MINTIC, con Mincomercio, con DNP, hemos venido trabajando en unos lineamientos de ciudad inteligente, que desde lo técnico, pero que me den una visión holística. Uh-huh. ¿Qué pasa con la privacidad? ¿Qué pasa con la interoperabilidad? La apertura de datos, la resiliencia, la sostenibilidad financiera. Cuando tú hablas de proyectos de ciudad, estás hablando de proyectos de 20, 50, 100 años. No son proyectos que van en el cambio de las administraciones, no. Cuando tú te metes en un tema de ciudad inteligente es porque aquí no es un tema de semáforos y de luminaria y se fue, no. Esto debe ser un tema de largo alcance que nos impacta a todos, a las empresas privadas, a la academia, a la sociedad civil y sobre todo ser muy consecuente con lo que siempre se dice desde la teoría de ciudades inteligentes. La ciudad debe ser diseñada pensando en el ciudadano en el centro. Y cuando salimos a hacer las cosas, pues no le preguntamos al ciudadano. Entonces, modelos de participación mucho más eficaces. Me encanta eso que dices y me gustaría que nos contaras más, Andrés, porque todo PropTech está centrado en el usuario. Tú lo acabas de decir, en el usuario que entra a una oficina, el usuario que entra a su vivienda, el usuario que entra a un centro comercial, el usuario que entra a un espacio industrial. Cuéntanos un poco cómo juega el ciudadano dentro de ese modelo de Smart Cities, cómo juega ese papel importante. Se nos olvida, lo acabas de decir, se nos olvida pensar en el ciudadano, en el usuario, pero ¿cómo desarrollar esa perspectiva, cómo desarrollar esa mentalidad de pasar de pensar del Smart City, del modelo de negocio inmobiliario, de pasar de pensar de las inversiones a pensar en el ciudadano o en nuestro usuario? La aproximación, y más cuando hablamos de términos de regulación y la generación de políticas públicas, siempre ha sido up-button. Aquí está la ley, mírela y coméntela, ¿cierto? Entonces, el gran reto está, y sigue pasando, eso es, digamos que parte de lo que nosotros también venimos como promoviendo, empezar a tener otra aproximación. ¿Qué tal si lo hacemos bottom-up? Lo que pasa es que cuando tú preguntas, y ponte en la situación del ciudadano, cuando tú le preguntas al ciudadano, ¿qué necesita la ciudad? Entonces volvemos a lo mismo. A mí me gusta, yo tengo una charla montada que lo primero que empiezo a hablar es de la ciudad de Uruk, que fue la primera ciudad en el mundo. Uh-huh. Y tú ves el mapita de Uruk y ¿qué tiene? Un río al lado, el Éufrates, tiene un círculo agrícola, pues entonces estamos hablando de seguridad alimentaria, eso lo necesitamos en la ciudad. Estamos hablando de talleres y habitaciones, pues industria y todo el complejo habitacional. Y estamos hablando de agricultura, y estamos hablando de las murallas, entonces el tema de seguridad, y las murallas eran seguridad y movilidad. ¿Y será que ha cambiado mucho? Para nada. O sea, tú ves las dimensiones de una ciudad y le preguntas a un ciudadano, ¿qué necesita? Yo necesito salud, necesito seguridad, necesito movilidad, necesito sentirme, eso es otro tema, porque un punto es lo real que pasa y cuando tú preguntas el sentiment y la percepción. La percepción, ajá. Entonces es bien interesante. Yo voy a poner un ejemplo que me comentaban la otra vez unos amigos de la empresa de desarrollo urbano, precisamente de este tema. Ellos me decían, mire, nosotros tenemos aquí unos modelos bien interesantes para analizar, porque nosotros hacemos la planeación, sacamos todos los datos topográficos, todas las máquinas. Si estoy diciendo una burrada desde el punto de vista civil, me corrige de una, Andrés. Hágale. Toda la data sensible, todas las variables que se pueden volver unos y ceros, o sea, que se pueden digitalizar. Altura, temperatura, condiciones de la tierra, todo lo que se puede digitalizar. Y llegaban y cruzaban contra otra capa de datos, ahorita que estábamos hablando de modelos digitales. Y la capa de datos es de la Secretaría de Seguridad de Medellín. Y empezaban a hacer capas de información. Ahí es donde está el negocio y los amigos de Pactia sí que lo saben bastante. Entonces empiezan a cruzar todos los datos para hacer proyecciones de lo que hay y de lo que podría ser y qué pasaría. Y ellos me contaban, mire, aquí un tema tan sencillo como poner una luminaria aquí, cómo impacta la seguridad y la percepción de la seguridad. Yo, ¿cómo así? Claro, es que
esta lámpara se dañó y se dispararon los atracos mientras la lámpara pública estuvo dañada, los atracos o las denuncias se dispararon. Mira la correlación de eso tan impresionante. Entonces, ¿uno qué haría como mandatario o como prestador de servicios públicos? Pues mantenga todas las luminarias encendidas y verá cómo le baja el tema. En este puente peatonal, la gente no quería pasar. Entonces, tú haces un puente peatonal para disminuir un tema de accidentes de tránsito, pero no lo pasa porque hay una percepción de que el puente es muy, muy inseguro. ¿Por qué? Porque está oscuro, porque en realidad sí me han atracado, percepción, realidad. Entonces hace una intervención del espacio público, mejora las condiciones y de alguna manera incides en disminuir el tema, por ejemplo, de accidentes de tránsito porque se pasan por debajo del puente. Mira toda la interacción que hay. Entonces ahí está el punto. Esto es cuarta revolución. Es datos al servicio de tomar decisiones mucho más rápido. Tener la información, analizarla y tomar decisiones informadas. Eso es la cuarta revolución y en esta industria sobre todo. Bueno, me voy a meter en un tema caliente en este tema que acabas de nombrar, Andrés, y es el caso del uso de los datos o la privacidad de los ciudadanos, y es un tema muy complejo que ya se está hablando en Europa y sobre todo en China, de cómo, claro, hablando desde el punto de vista, no lo hablemos desde el punto de vista político ni de cómo lo usa China, pero sí se está viendo y ya hay movimientos que están en contra de que cierto tipo de datos o por ejemplo, cuando entras al aeropuerto, ya sepas quién eres tú por el iris de tus ojos y hagan reconocimiento facial y pueden identificar quién es esa persona. Inclusive esta semana con lo que pasó en Bogotá, a los que no saben, en esta semana en Bogotá tuvimos unos problemas complejos de seguridad con los asesinatos de unos ciudadanos. Y yo me preguntaba, ok, tenemos infraestructura tecnológica en las ciudades, pero en comparación a ciudades de primer mundo como Shanghai, Shenzhen en China o Londres, que también está rodeada de cámaras de seguridad, ¿cómo ves tú ese tema político? ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de cuarta revolución, el tema de manejo de datos de los ciudadanos? ¿Hasta dónde deberíamos o hasta dónde las ciudades deberían permitir esa colección de información de los ciudadanos? Y también estamos hablando de niños, ¿no? De menores de edad. ¿Qué pasa si alguien hackea esa información? Y eso hace parte también de las conversaciones, las discusiones en temas de ciudades inteligentes. Total. Vamos a abordarlo desde dos puntos de vista. Uno, primero, partamos de que el ciudadano es el dueño de sus datos. En la medida que nosotros seamos más conscientes que cuando nos piden los datos y nos están diciendo, ¿está de acuerdo con compartir? Nos paremos un momentico y leamos bien qué nos están diciendo. ¿Y qué van a hacer con esos datos? ¿Y para qué? Y si tiene uno en algún momento la oportunidad de que lo borren y le digan que lo borraron. Eso se llama derecho al olvido. Pero es un tema que apenas se está empezando a masticar porque eso va a generar desde el punto de vista de infraestructura tecnológica y también de conciencia y cultura otra revolución al interior. ¿Cómo hago yo para evidenciar que te borré los datos? Por ejemplo, tú tienes mi correo y me invitaste a este tema. Y yo te pregunto, ¿y cómo conseguiste mis datos? Ah, no, Andrés, pues por LinkedIn. Ah, ok. Por favor, bórrame de tus contactos y muéstrame que me borraste. La huella digital. La huella digital. Ese es otro tema interesante, pero bueno, eso puede ser, yo no soy experto, pero puede ser otro tema para abordar otro podcast enterito. Pero devolvámonos, yo soy el dueño de mis datos, me están haciendo un consentimiento informado para poder compartir mis datos, e incluso datos sensibles, cuando se pone, digamos, que un poquito más arriba de la escala. Si a mí me dicen para qué son los datos y que eso no lo van a utilizar después en otra cosa, pues interesante. Pero el problema es cuando esas plataformas no garantizan que existan violaciones de seguridad. O sea, Andrés me pide los datos y yo confío que usted tiene una plataforma segura y sin problema. ¿Qué pasa cuando Andrés me dice, oiga, yo sufrí un ataque, un ciberataque, hermano? Ciberataque. Todos los datos que usted me dio se fueron y no sé dónde están. Entonces, ahí pasa lo mismo con el Estado. El Estado debe estar preparado para tener plataformas, para adquirir la información, para protegerla y en algún caso garantizar, digamos, toda la regulación alrededor de lo que es privacidad en esos temas. Y cuando nombrabas el tema de las cámaras,
Eso es súper impresionante. También nosotros lo podemos controlar desde el ciudadano. ¿Cuántas aplicaciones, apps para tomarme una fotico y envejecerme o para sacarme un sticker? Yo ya estoy abriendo la puerta desde hace mucho rato. Tienen mi información biométrica en Rusia, en China, en Estados Unidos. Entonces, no debo escandalizarme cuando una cámara en Bogotá o Medellín me toma una foto. Yo mismo estoy brindando toda la información biométrica en ese momento. Entonces, también la conciencia. ¿Será que hasta qué punto, digamos, nosotros estamos abriendo nuestras puertas? Y también la responsabilidad del Estado de garantizar esa integridad de la información. Valioso. Para cerrar este tema, y me gustaría que cerráramos porque nos escuchan también, Andrés, muchos emprendedores del mundo inmobiliario, del mundo del sector de construcción. ¿Qué oportunidades hay para desarrollar tecnologías de Smart Cities, de IoT, de Industria 4.0, para esas necesidades de las ciudades, de las comunidades, de la movilidad, de la infraestructura de la que estamos hablando? ¿Qué oportunidades hay? Y no sé si ustedes en Cuarta Revolución ya tienen algunos retos digitales o están generando espacios para emprendedores. Me gustaría que nos contaras un poco qué oportunidades hay. Voy a cerrar con un reto y con un comentario. Nosotros en la red de centros tenemos una plataforma que se llama Urban Transformation y precisamente hay un proyecto, voy a buscarlo y te lo voy a mandar por correo y de pronto ya con tus oyentes y todo lo puedes compartir. Se llama Dig Once, cava una vez. Y eso es una intervención donde dice, bueno, planeemos bien la ciudad. Es que no podemos estar diciendo, bueno, entonces ahora va a pasar la red de gas, abrimos. Dentro de 5 años va a pasar la fibra óptica, abramos. Oiga, no planeamos bien y toca hacer un hueco más grande. El Dig Once es el principio fundamental de planeación para que las ciudades desde su infraestructura básica puedan tener esa apropiación. Y más cuando estamos hablando de la generación de distritos, que el distrito de la innovación, que el distrito de la salud. ¿Cómo hacemos para acercar a esos inversionistas del sector financiero en algo que yo diga, venga, es que listo, excelente, yo me meto en este edificio, pero todas las redes internas subterráneas me toca intervenirlas a mí porque mi capacidad de lo que quiero en ese edificio no está satisfecha con lo que originalmente planearon. Entonces ahí te voy a mandar ese tema Dig Once, súper bacano, a ver cómo lo vamos mirando. Y el reto es muy sencillo. Vámonos a la otra punta del sector inmobiliario, cuando yo ya quiero arrendar. Hablando con un amigo me decía, vea, hermano, yo quiero traer unos expertos de inteligencia artificial, de computer, de supercomputación, todo ese tema, pero ¿quién le arrienda a un extranjero? Entonces a través de la inmobiliaria normalmente, la carta, esto, sí, pues a mí si yo vengo, es más, yo me voy para Londres, a mí ¿quién me sirve de referencia? Es una gran oportunidad para replantear desde las agencias de arrendamiento y otras, digamos que partes de la cadena de valor de este sector inmobiliario, cómo hacer contratos inteligentes basados en blockchain, por ejemplo. Cómo arrendarme por referenciación. Ahí, eso va a ser un vuelco bien interesante en esta industria, Andrés. Entonces les debo el reto por ese lado, a ver qué nos imaginamos en la mitad. Hoy estamos con Andrés Arias, asesor en temas de emprendimiento y líder para Internet de las Cosas y Smart Cities en el Centro para la Cuarta Revolución de Colombia. Un placer hoy tener aquí a este gran emprendedor y ahora funcionario sirviendo para el país. Qué alegría escuchar esto, Andrés. Y ya para ir cerrando nuestro podcast, porque tenemos una pregunta personal, ya no tiene que ver nada con tecnología ni con lo que hemos venido conversando en este podcast. Recuerden usar el hashtag PropTechRevolution en todos los contenidos de Twitter, LinkedIn, en Instagram. Nos van a poder encontrar los contenidos que generamos como consultores para que ustedes aprendan más sobre tecnología e innovación. Recuerden que también lanzamos recientemente en YouTube un nuevo contenido de El Minuto PropTech de la semana, Andrés, para que te vayas a YouTube, al canal de Triari, y aprendas también sobre las nuevas tecnologías que están disruptiendo en el sector inmobiliario y la construcción. Pues bueno, Andrés, ya para cerrar esta pregunta, no es para que te pongas nervioso ni más faltaba, pero es una pregunta que se la hacemos a todos nuestros invitados en nuestro podcast y es muy sencilla. Andrés, ¿qué fue lo mejor y lo peor de esta crisis que estamos viviendo? Lo mejor, he podido hacer reuniones con personas que presencialmente no había podido tener.
y agilizar algunos de los procesos. Eso ha sido lo mejor. Y lo peor, la falta de contacto con las personas y los seres queridos que normalmente estamos acostumbrados. Eso ha sido como lo más duro y sigue siendo. Wow. Pues nada, Andrés, hoy gracias por participar en nuestro podcast. No sé si quieres dejar algún insight para nuestros oyentes, ya para cerrar. Sí, Andrés, lo que hablamos al principio. Quitémosle el miedo a la cuarta revolución y a la industria 4.0. Desmitifiquemos, entendamos el gran valor de los datos, analizados obviamente, y probemos, así como todos los emprendedores. O usted, ¿quién no triunfó como emprendedor haciendo un piloto? Pues pasa lo mismo, adoptemos tecnología de a poquito, con los costos suficientes, pero yo creo que es el momento. Después nos va a ser más costoso o nos vamos a arrepentir. Y muchas gracias por la invitación. Aquí estamos, yo soy muy conversador. Cuando quieras nos volvemos a reunir y conversamos de otros temas también. Buenísimo. Gracias, Andrés, por tu participación. Esto es Triaria Audio Experience. Nos vemos en el siguiente episodio de nuestra tercera temporada. Recuerden compartir el contenido, no se quede con el contenido, compárteselo a algún gerente, a algún empresario y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.